iglesias, porque la iglesia de Cristo es una. Diferentes congregaciones, y siempre digo a mis hermanos en Cristo, de nuestra congregación local, todo aquel hermano nuestro que ha venido los pies de Cristo y ha sido lavado por su preciosa sangre, que es hermano nuestro en Cristo y pertenece a la única iglesia de Cristo. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Así que estamos muy contentos. Y yo me presenté, me gustaría que los pastores, ministros que están aquí, cada uno se introduciese al grupo aquí presente para que nos conozcamos. Hay varios ministros aquí, ¿verdad?, que quizás nunca se han visto las caras. Yo gracias a Dios los conozco a todos, pero es bueno que cada uno de los pastores, ministros, evangelistas o líderes de su iglesia o representantes, veo alguna hermana que es de Portugal, quizás no haya un hermano de Portugal, ella está representando a esa congregación de Portugal y se pone de pie, dice su iglesia, su nombre, y se presenta, comenzando por el hermano Iglesia. Mi nombre es José Toledo, soy de la iglesia bautista, primera bautista hispana de Kenco. Bueno, orgulloso de que el pastor está aquí presente y varios hermanos de la iglesia. Allí asisto para pasar los últimos días por esta tierra que ya llega a su fin y que mejor lugar posible, en presencia del Dios todo el tiempo, la 24/7, como dicen los comercializadores de estos tiempos. Yo le pido a Dios que los bendiga a todos ustedes y que les dé discernimiento de espíritu para que puedan asimilar todo lo que aquí se va a decir hoy, que es muy... Así que creo que como están sentadas, representan a los hermanos. Yo le doy gracias a Dios por estar reunidas aquí y le pido al Señor que nos dé sabiduría para entender sobre lo que es. Gracias. Yo soy de la iglesia, la primera iglesia bautista que hay por aquí. Mi pastor, mi nombre es Teresa Medrano, se me estaba olvidando. Perdón. Yo soy Miriam Aguilera y soy la esposa de mi pueblo que está allá. Casi nada. Yo soy Lina Papino, también de la iglesia bautista hispana de Ticora, mi pastor Nazaret. Y estamos muy felices por estar en este seminario hoy. Sabemos que luego nos va a traer muchas cosas. Soy mi Marta, la esposa de Alfonso Candelo. A ver, que puedo aprender de lobo, que lo tengo, pero no lo entiendo. Ya se me encanta. Yo soy la pastora José Otero, de ORD, y estoy contenta de estar aquí para aprender algo nuevo. Necesito ir. Amén. Hay vida. Soy la hermana Nancy Santiago, pertenezco a la iglesia de Pentecostal en Cordao, y estamos preparándonos para alcanzar un mundo para Cristo. Estoy gozosa de estar aquí para seguir aprendiendo. Amén. Así que, hermanos, comenzamos con algo que quería clarificar. Esto no se trata de un seminario para vender un programa. No. Gracias a Dios tenemos, ¿verdad?, nuestros buenos trabajos, nos suple. Hacemos esto primeramente en mi persona, porque me gusta estudiar la palabra de Dios. Me gusta ser edificado a través de la palabra y compartir por gracia lo que se nos ha entregado. No es otra cosa. Aparte, básicamente, hermano, hoy Logos va a ser algo secundario. Cuando el pastor habla de la invitación, vamos a llevar un seminario sobre lo que es hermenéutica, exegesis bíblica. Nosotros hacer una aplicación a esa interpretación de la Biblia. Simplemente luego vamos a tener la segunda parte como una herramienta que le va a ayudar a usted a hacer esta correcta, llegar a una correcta interpretación de la palabra de Dios. Siempre que tenemos la oportunidad de compartir con otras iglesias, a veces nos hacen esta pregunta:
que por qué hay tanta diversidad, tantas interpretaciones. Y tenemos que estar claro que la Biblia tiene una sola interpretación: bíblica, teológica y cristocéntrica. Y siempre digo a los estudiantes o hermanos nuestros que debemos ir a la Biblia libre de prejuicios. Libre de prejuicios. Señor, esta es tu palabra, quiero ser amoldado conforme a ella y adquirir el conocimiento de ella libre de prejuicios. ¿Qué me refiero cuanto a esto? Que si usted va a la Biblia con una mente de que usted es pentecostal, va a la Biblia con una mente de que usted es bautista, ya va con un espíritu prejuiciado. Y eso es lo que ha dividido tanto la iglesia de Cristo. Vamos prejuiciados a la interpretación, cuando vamos a hacer una interpretación bíblica. Básicamente vamos a estar discutiendo mucho material, hermano, es mucho material. Vamos a hacerlo de una manera panorámica, no vamos a ir deprisa. Hemos apartado varias horas del día para este seminario, así que cualquier pregunta, no vamos a hacer un estudio tan exhaustivo, tan profundo, vamos a tocar temas muy profundos. Simplemente nos vamos a traer para que tengamos una idea, la seriedad de estudiar la palabra de Dios. No es leer la palabra, es escudriñar la palabra, es muy distinto. Si usted tiene la Biblia como una forma de lectura, un devocional, no, requiere una interpretación y una aplicación a esa palabra. Entonces usted puede ser edificado por la palabra a través del Espíritu Santo, entonces usted puede compartir alguna buena de salvación. No solamente, esto no es para los pastores y ministros, sino todo hijo de Dios debe estar preparado para todo lo que Dios demande, Dios sobre las cosas de Cristo. Debemos estar todos preparados. Reconocemos que no todos estamos llamados para ser pastores. No todos estamos llamados para ser maestros. No todos estamos llamados para ser evangelistas, pero sí todos tenemos imperativamente el mandato de Jesucristo de predicar, anunciar la buena nueva de salvación, que solo son en Cristo Jesús. Por tanto, todo hombre, mujer, hijo de Dios debe estar preparado en la palabra de Dios. Se hemos dado su Biblia, vamos a estar leyendo varios versículos para dar una introducción al tema de hoy. Esdras, capítulo 7, versículo 6. Esdras 7, 6. Vamos a estar leyendo 4 o 5 versículos antes de comenzar el estudio. Esdras 7, versículo 6. Dice la palabra del Señor: Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente, subraya esa palabra, diligente en la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que Jehová Dios de Israel había dado. Le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Hermano, 2 palabras aquí: diligente en la ley, en la palabra, en lo que él tenía al momento, que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Otra frase que me toca dice: la mano de Jehová, el favor de Jehová estaba sobre este hombre. ¿Por qué? El contexto inmediato, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vemos la razón por qué la mano de Jehová estaba sobre este hombre. Había preparado su corazón para inquirir la ley, no solamente para inquirirla, no solamente para estudiarla, escudriñarla, sino para cumplirla y para enseñarla al pueblo. Cada hombre, aquí hay varios pastores, ministros, estamos llamados para hacer lo que hizo Dios, inquirir en la ley de Jehová. Nehemías 8:8. Nehemías 8:8 dice, hablando de los levitas, las personas que estaban a cargo de las cosas sagradas del templo, encargados de hacer las copias, eran los copistas, estos levitas. Escuche lo que dice aquí Nehemías 8:8. Y leían, o sea, estos levitas, estos hombres de Dios, hoy día, los pastores, ministros, maestros de escuela dominical, y leían en el libro de la ley de Dios
claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esa es la encomienda de cada pastor, de cada ministro, de cada evangelista, de cada maestro de escuela dominical. Leerlo claramente y poner el sentido para que la iglesia entienda lo que dice la palabra de Dios. Corresponde al ministro, al pastor de Dios, interpretar correctamente las escrituras. Cuando venimos de camino para acá, hablando con el hermano José Toledo de camino para acá, que es una bendición esta mañana, que viniera con nosotros. Veníamos hablando sobre Pablo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, el último escrito de Pablo. Pablo escribió primera, probablemente había escrito 10 cartas anteriores. Escribe primera de Timoteo, Tito, y la última carta que escribe es segunda de Timoteo. Ese capítulo 4, ya básicamente para ser entregado a ser sacrificado, cuando hace esta carta a Timoteo, dice: me gustaría verte, me gustaría que vinieras a verme, pero más importante que eso, un momentito, dedícate a predicar la palabra de Dios. Ese es el mensaje central de esa segunda carta, hermano. No tanto que él quería ver a su hijo amado en la fe, sino que había unas directrices muy importantes en estas cartas pastorales. Dice en ese capítulo 4, versículo 13: y cuando vengas, me traes la capa y los libros y sobre todo los pergaminos de la ley. Hermano, estamos hablando de un hombre que escribe su carta número 13, a que Dios le entregó tanto. Aún este hombre se dedicaba al estudio de la palabra de Dios. Ejemplo para nosotros, que hemos escrito el hermano Toledo, a nadie en toda la Biblia se le entregó tanto como a apóstol Pablo. A ninguno, exceptuando Jesucristo, exceptuando Jesús hombre. A ningún profeta, a nadie se le entregó tanto como a Pablo. ¿Por qué? Porque era diligente en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar discutiendo varias cosas. No voy a entrar en lo que es la inspiración de la palabra, la transmisión de la palabra. Aquí vayan todos sus ministros y las hermanas que tenemos aquí conocen mucho palabra. Vamos a entrar en ese detalle. Vamos a entrar ya en detalle sabiendo que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios y que es palabra viva. Hermano, cuando podemos entender esto es cuando el escritor, que fue impulsado, movido para escribir, el autor Juan estoy hablando, cuando él plasma lo que el Espíritu Santo le está dando, el Espíritu Santo verifica lo que le escribe y sopla sobre esa palabra, y es vida que le comunica esa palabra. Por tanto, la Biblia que tenemos en nuestras manos es palabra viva y eficaz, y más, y eficiente. Vamos a estar explicando eso, este pasaje de Hebreos, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero ahí falta algo en el español que en el griego está: eficaz y eficiente. Son dos cosas muy distintas, vamos a estar discutiendo en la clase. Ahora, para usted poder transmitir el conocimiento de Dios, poder tener primeramente una buena interpretación bíblica, hay una herramienta que se llama hermenéutica. Hermenéutica es un concepto, ¿verdad?, fundamental sobre la interpretación bíblica. ¿Y qué es la hermenéutica? La hermenéutica básicamente es la técnica o método de interpretación de textos. La hermenéutica se remonta a la exégesis bíblica. En su sentido técnico se define como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Eso es la hermenéutica. Estamos en la escuela dominical y hablamos estos términos un poquito teológicos, muchas personas entienden que eso es hermenéutica, es el arte de poder interpretar, y tiene unas reglas que vamos a estar discutiendo básicamente panorámica en este día. Ahora, esa hermenéutica tiene una regla fundamental. Una regla, hay varias reglas, pero hay una que es fundamental, y es que esa regla fundamental es que el texto bíblico es su propio intérprete. Discutimos hacer varias clases, varios domingos en una escuela dominical de nuestra iglesia. Hicimos un estudio contextual de la palabra ayuno. Las 72 veces que aparece la palabra ayuno, desde Jueces hasta Apocalipsis.
Y esa misma palabra, la misma palabra es su propio intérprete, da un contexto de qué se refiere el ayuno en el Antiguo Testamento y en esta dispensación de la iglesia hoy. Por tanto, esa es la regla fundamental. El texto bíblico, o sea, la Biblia es su propio intérprete. El autor de la Biblia, Dios Espíritu Santo. ¿Quién nos ilumina para entenderla? El Espíritu Santo. Por tanto, esa palabra solamente la podemos entender cuando somos guiados, iluminados por el Santo Espíritu de Dios y el contexto de la misma Biblia. Ahora, vamos a entrar en lo que es la hermenéutica general. Se divide en dos partes, hermenéutica general y hermenéutica especial. Y hay 7 elementos que tenemos que nosotros, dentro de este espíritu correcto, cuando abrimos las escrituras, para poder recibir de la palabra de Dios, tenemos que ir con un espíritu correcto. 7 elementos de este espíritu correcto. Primero, presencia personal del Espíritu de Dios en el que piensa interpretar su palabra. Si una persona no ha venido a los pies de Cristo, ha sido lavado por la sangre de Cristo, no puede entender a toda profundidad la palabra de Dios. No estamos diciendo que un ateo no puede entender hasta cierto punto, que no hemos entendido sobre el hermano Toledo, hasta cierto punto las escrituras, pero no es un conocimiento que lo lleve a salvación. No es un conocimiento que lleve una fe salvífica que esa persona pueda ser salva. Yo tengo una profesora en Puerto Rico, residente americana, de español, que yo no he escuchado a nadie, a ningún teólogo, hablar sobre las figuras literarias de la Biblia. Y no creía en Dios. Pero decía que era una obra literaria espectacular la Biblia. Y yo le digo una vez a esta profesora, qué pena que usted no tiene ese conocimiento para venir a los pies de Cristo, que pueda ser utilizada, una mujer muy inteligente. Pero ese conocimiento que tenía no la llevaba a salvación. Por tanto, no había una profundidad del conocimiento porque no había presencia personal del Espíritu Santo de Dios en esa persona. Segundo, debe manifestar un espíritu de humildad y una mente lista para recibir las enseñanzas del Señor. Tenemos que ir humildemente, abiertos. Señor, háblame a través de tu palabra. Sea bueno o sea un mensaje muy duro para mí, dame la humildad, un espíritu de humildad, una mente lista para recibir eso y llevarlo a mi corazón. Ese es el segundo elemento. Tercero, el intérprete debe exhibir también la humildad delante de otras personas en vista de que ellas también pueden tener la mente dotada por el mismo espíritu. Todos hemos sido bautizados, que conformamos la iglesia, por un mismo espíritu. Por tanto, ¿qué quiere decir este tercer elemento? No creer que yo me las sé todas. Que el mismo Espíritu Santo que mora en mí, me ilumina y me guía, mora en cada uno de mis hermanos, ilumina a cada uno de mis hermanos. Tenemos que respetar, aprender, edificados los unos a los otros. Yo aprendo mucho de mi pastor, mucho, pero también aprendo mucho de mi esposa y de mi hijo. Ciertas cosas. ¿Sabes? Porque el mismo espíritu que habita en mí, habita en ella, habita en mí. Y aprendemos, todos somos edificados. Cuarto elemento, le es requerida, aquel hijo de Dios que quiere interpretar la palabra, es requerida la reverencia ante la revelación divina. Hermano, usted no está leyendo cualquier cosa, usted está leyendo la palabra de Dios. Por tanto, eso requiere una reverencia cuando usted va a abrir la palabra en su estudio personal, cuanto más cuando va a exponerla a un público o va a presentar el plan de salvación a una persona. Usted lo haga todo con una reverencia. Quinto elemento, el espíritu de obediencia a Dios cuando lee. Obedecer lo que dice su palabra, un espíritu de obediencia. Sexto, la aplicación personal de la enseñanza bíblica a nuestra vida. Si usted lee y adquiere mucho conocimiento y no lo aplica a su vida, hermano, no ha hecho nada. No ha hecho nada. Muchas veces predicamos, hablamos, manifestamos, exhibimos a Cristo con nuestro caminar, con nuestra andadura, con nuestras acciones. Solamente es que yo adquirí conocimiento, hermano, cuando yo estaba en el seminario, estaba recibiendo tanto conocimiento de Dios y del Señor. No solamente que yo reciba, gracias a Dios por eso, hazme caminar en santidad y yo pueda vivir conforme a lo que estoy aprendiendo. Eso es lo que está hablando. La aplicación personal. Sexto y último elemento del espíritu correcto. Todo esto debe ser logrado por medio de la oración y la fe.
Mucha oración requiere para cuando usted va a leer la palabra de Dios. Ahora, no solamente que usted tenga un espíritu correcto, tenga todo esto, sea humilde, sea reverente, sea diligente, sea un hombre de oración, sea un hombre de mucha fe, también requiere, hermano, el método correcto. El método correcto para usted poder interpretar la palabra de Dios. ¿Cuál? Hay al menos 9 métodos de interpretar la Escritura. Vamos a discutir aquí los 4 más fundamentales, los principales. Queremos hacer entrar a lo que es la misticidad y muchas cosas, ¿verdad?, un poco profundas, pero vamos a discutir los 4 principales. El método racionalista, o sea, sujeta a la Biblia a la mente humana. En otras palabras, para estas personas que son racionalistas en cuanto a la interpretación bíblica, lo sobrenatural de la Biblia, imposible. Los milagros que hizo Jesús, imposible. Los milagros que hicieron sus apóstoles, sus seguidores, imposible. Los milagros que Dios sigue haciendo hoy, imposible. Porque escapa a la mente humana carnal. Y la palabra de Dios es espiritual. Esta persona tiene esa forma de interpretar, esa hermenéutica, hermano, totalmente errónea. O sea, que el endemoniado de Gadara fue un invento de los apóstoles, algo místico, y ellos desmitifican lo que dice la Biblia. El método racionalista. Segundo método, el método alegórico místico. Estas personas dicen que toda la Biblia es algo alegórico, algo muy espiritual y oculto. No, la Biblia es escrita para todos nosotros, no solamente para los ministros, para todo hijo de Dios, porque es útil para toda nuestra vida. Todo, hermano, problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos, problemas interrelacionales, la solución en la Biblia. En la Biblia, en la Biblia. Uno de los expositores más grandes hoy día aquí en esta nación se llama el pastor John MacArthur. Dice que no necesitamos nada de psicología, nada de sociología, necesitamos Biblia, la palabra de Dios en nuestra vida. Es la forma de usted aconsejar y adquirir conocimiento de Dios. Ese es el método alegórico místico. Hombre grande, hermano, tengo muchas horas de este hombre, Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia, tremendo, pero era un hombre alegórico. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos sobre estos padres de la iglesia de Hipona. El tercer método es el método dogmático. Método dogmático. Dije al principio, vamos a la Biblia con una mente, un espíritu libre de prejuicio. Si usted es de la denominación bautista y va con una mente bautista a la Biblia, está haciendo una teología, una hermenéutica dogmática. Todo lo que se amolde a su denominación está bien. Lo que no esté de acuerdo con eso, no, hermano, tenemos que una mente libre de prejuicio. Esa es la hermenéutica, el método dogmático, totalmente contrario a una correcta interpretación. El cuarto método y el único correcto de la interpretación bíblica es el método gramático histórico. Gramático porque cuando Dios comunicó su palabra, le habló a hombres que eran judíos, eran hebreos, le habló un lenguaje articulado, con gramática, con fonética. Dios le habló a sus hombres con un lenguaje humano. El Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, algunas grandes partes en arameo, pero fue un lenguaje articulado, como el español que tenemos nosotros. Y este método busca vamos a verlo más adelante, toda la composición de las palabras, la formación de las oraciones, gramático y un contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en ese libro cuando se escribió el libro de Job? Ese contexto histórico de ese momento, el momento histórico del libro de Jueces. Eso se refiere al método gramático histórico que vamos a estar discutiéndolo más adelante. ¿Tiene un espíritu correcto usted? Discutimos esos 7 elementos. Tiene el método correcto, que es el método gramático histórico, pero en la hermenéutica, esto es lo que es hermenéutica general. Hay una segunda parte de la hermenéutica, es la hermenéutica especial. Y esto que vamos a discutir ahora es algo que ha traído tanta confusión porque no entendemos la hermenéutica, hacer una hermenéutica correcta. A través de estas figuras literarias que vamos a estar discutiendo ahora aquí, iglesias se han dividido, han salido sectas,
una doctrina totalmente errónea, porque no hay una correcta interpretación de la Biblia. Hermano, más que nada, iglesia, lo que está afectando a la iglesia de Cristo hoy día, es una mala interpretación de la Biblia. Ahí comienza todo, una mala interpretación de la Biblia. Por tanto, la Biblia, que fue transmitida por Dios en un lenguaje articulado, el hebreo y el arameo, hay unas figuras literarias. Escuche, estoy compartida con la iglesia local. Hay 37 figuras literarias en el idioma español. 37 figuras literarias. Los libros escritos más vendidos en cuanto a figuras literarias que más tienen es El Quijote de la Mancha de Cervantes y La Divina Comedia de Dante. Escuchen, los libros más vendidos, los mejores articulados en cuanto a gramática, en cuanto a escrito y todo, estos dos libros tienen solamente 35 figuras literarias. 35. Nuestra Biblia, la palabra de Dios, tiene 37, la tiene todas. Hay dos figuras literarias que ningún libro del mundo las tiene, solamente son aplicadas y usadas en el libro de Dios, que es el tipo y el antitipo. El tipo y el antitipo. Ningún otro libro tiene estas dos figuras literarias. Son 37 figuras literarias, vamos a discutir las 14 más usadas y las más que traen controversia y traen una interpretación que no es correcta en la Biblia. Y escuchen, como la Biblia en cuanto a literatura es el libro más completo, estamos hablando a nivel secular, el libro más completo porque tiene todas las figuras literarias del escrito. Hoy día, hasta hoy día, eso puede cambiar, porque el mundo está rechazando todas las cosas que son de Dios, todo lo que es de Dios. Una biblioteca no es constituida biblioteca si no tiene un volumen de la Sagrada Escritura. Estoy hablando de una biblioteca oficial, de una escuela o del Estado, de la ciudad, no es constituida, no es inscrita en el Estado de una biblioteca si no posee al menos una Biblia en lenguaje local. La importancia de la Biblia hasta el día de hoy. Por tanto, nosotros tenemos el espíritu correcto como de Dios, tenemos el método correcto, pero tenemos que entender las figuras literarias. La primera figura literaria es el símil. Vamos a estar moviendo la Biblia, voy a estar pidiendo a algunos hermanos que nos lean algunos versículos para buscar ciertos ejemplos de esta hermenéutica especial. Hermano, como dijimos, es un poquito profundo. Hay hermenéutica especial simple, hay figuras de comprensión, de edición, de relación, de contraste, muchas cosas que no vamos a tocar ahora, vamos a tocar lo que es básico. El símil, ¿qué es el símil? El símil usa las palabras como tal, como, así, así como, semejante, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a discutirlo más adelante. La metáfora es la otra figura literaria. La metonimia, otra figura literaria. La sinécdoque, el apóstrofe, la hipérbole, la personificación, la paradoja, el eufemismo, la ironía, el sarcasmo. Increíblemente, quien usó más el sarcasmo en la Biblia fue Dios. Cuando digo Dios me refiero al Antiguo Testamento, Dios Padre. Segundo lugar, Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y tercero, el apóstol Pablo. Usaron mucha ironía y sarcasmo, que no lo podamos entender. La fábula, solamente dos casos de toda la Biblia. El enigma y las parábolas. Voy a dar algunos minutos para que usted pueda copiar, porque vamos a entrar ahora a cada una de ellas y buscar un texto bíblico donde nos dé luz acerca de estas figuras literarias. La primera, el símil. El símil, definición del símil. ¿Qué es el símil? El símil es, el símil usa las palabras como, tal como, así, así como, semejante, semejante a, etc. Declarando
expresamente la semejanza entre las dos cosas. Vamos a estar leyendo Lucas 22, 44, alguien que nos va a leer en voz alta, Lucas 22, 44, para que hagamos un ejemplo de una símil, que es una símil, para que usted pueda, hermano, porque dice que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesucristo. No está diciendo que el Espíritu Santo es una paloma, sino como. Y para usted poder entender esta símil de como una paloma, simplemente usted se sienta a observar como una paloma desciende hacia el suelo, de una forma que va como apoderándose del suelo de una forma pausada hasta que deposita sus patillas ahí en el suelo. Es una símil, una figura literaria para que podamos entender cómo fue investido nuestro Señor Jesucristo en el bautismo allí, cuando salió, lo tiene, hermano. Lucas 22, 44. Y estando en la colina, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. Dice que como, o sea, Jesucristo no sudó sangre, hermano, no son de las personas sangre porque sudó sangre, que científicamente se puede comprobar, hermano, eso es muy romántico, muy alegórico, muy místico. Dice, sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre. No era sangre lo que sudó Jesucristo, pero sudor como nosotros. Perspiró líquidos de su cuerpo como nosotros. Lo que da a entender es, yo tengo que ir a eso que está señalando, a la sangre. ¿Por qué dice sudó grandes gotas de sudor como si fueran gotas de sangre? La sangre es 7 veces más densa que el agua. Por tanto, hermanos, fue un sufrimiento. Dice que estaba siendo comprimido, contritado por todo lo que venía sobre él. Por tanto, es la densidad del dolor que está señalando aquí Lucas 22, 44. Eso es una simple, hermano, y tenemos que entender esa figura para saber que Jesucristo no sudó sangre. Yo he oído desde el púlpito a pastores, hermano, lamentablemente decir que literalmente fue sangre. ¿Por qué? Por no entender lo que es la figura literaria, la símil. Son herramientas, hermano, que tenemos para poder tener una interpretación correcta de las Escrituras. Pasamos a la próxima, la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Indica, escuche, la semejanza entre las dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Jesucristo dijo, vosotros, ustedes, hoy a nosotros, son la sal del mundo. O sea, está comparando la sal con un ser humano, pero no tiene nada que ver, son dos cosas muy diferentes una de la otra, pero declara que una de ellas es la otra. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal del mundo, yo tengo que ir a qué es la sal. ¿Para qué sirve la sal? Para preservar, para dar sabor. O sea, la iglesia hoy día está para, hermano, para preservar el mundo pecaminoso. ¿Sabe por qué? Si sacamos de esta ciudad, todos los cristianos aquí en San Carlos, hermano, esto es una debate tremenda. Si sacamos de este país, Estados Unidos, Norteamérica, a todos los hijos de Dios, hermano, si sacamos la iglesia solamente de este país, ruina total. Hay misericordia porque hay una iglesia que está orando por este país. Una iglesia que está dando rodillas para que le dé sabiduría al presidente y tome decisiones concretas y lo más bíblicamente posible. Hermano, nos encontramos hoy día en esta parte de una situación muy embarazosa. Tenemos que escoger por el menos malo. Estos dos personas que están, el menos malo. O sea, no estamos viendo uno, bueno, no. ¿Cuál es el menos malo de los dos? Increíble. Por tanto, vamos a estar leyendo Mateos 5, 13 y 14, que esto lo haré de forma clara y en voz alta, para ver este ejemplo de metáfora. Mateos 5, 13 y 14. Mateos 5, 13 y 14, para ver un ejemplo de la metáfora, pastor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede. ¿Qué digo? Ustedes, no digo son como, ustedes son la sal. Es una metáfora. Son la sal. Son la luz del mundo. Es una metáfora. Comparando una cosa con otra, pero indicando que aquella primera, la segunda es porque dice aquella primera. Porque somos la luz. En el Nuevo Testamento, ¿quién era el candelabro del mundo? El pueblo de Israel. A quien se les reveló la palabra de Dios.
Hoy día, ¿quién lleva la buena nueva de salvación? La iglesia. Somos luz del mundo, no por nosotros mismos, sino por el que muere en nosotros, porque hemos sido rescatados y porque tenemos la palabra de Dios. Por tanto, nosotros somos la luz y sal del mundo. Ahí Jesucristo usó la figura literaria, la metáfora. La otra es la metonimia. Metonimia, ¿qué es la metonimia? La figura literaria. La metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera, o que la primera sugiere. Y algo muy interesante, esa palabra metonimia tiene dos palabras griegas. Meta significa cambio y onoma, nombre, o sea, cambio de nombre. Es cuando se cambia el nombre de una cosa. Vamos a estar leyendo Génesis 6:12. Hay que ver que Génesis 6:12 y otra persona Lucas 16:29. La metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera, o que la primera sugiere. Y en el griego es meta, cambio, onoma, nombre, cambio de nombre es lo que se refiere a la metonimia. Génesis 6:12, vemos una metonimia, Génesis 6:12. Y Lucas 16:29. Génesis 6:12, Lucas 16:29. ¿Qué tiene Génesis 6:12? Génesis. Claro. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice que toda carne, ¿quién es toda carne? Cada ser humano. Está indicando carne, al ser humano como carne. Es una metonimia. Toda carne corrompida, en vez de decir todo ser humano, todo hombre y mujer, estaba corrompida. Es una metonimia. Lucas 16:29, para ver otro ejemplo de metonimia, hermano Pino. Lucas 16:29. Y Abraham le dijo... 29, Lucas 16:29. 16:29. Ah. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: Tienen, óiganos. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: Tienen, óiganos. Hermano, Abraham y a los profetas tienen, oigan, para ese tiempo ya habían muerto Moisés, ya habían muerto los profetas. ¿Qué es lo que tienen ellos? La transmisión que ellos habían dado, la Biblia. Es una metonimia. Ya los profetas estaban muertos. A Moisés los profetas tienen, como si estuvieran en el momento, no están ahí, murieron hace 1000 años atrás los profetas, porque está hablando aquí del Pentateuco de Moisés. Tienen, hoy nosotros tenemos a Moisés los profetas, seguro. Tenemos el Pentateuco que escribió Moisés, los 5 libros, tenemos algunos salmos que escribió Moisés también. Tenemos la palabra de Moisés, la palabra de Dios transmitida a través de Moisés, pero Moisés no está. Pero tengo la palabra por la cual fue inspirada. Eso es una metonimia. Otra figura literaria, la sinécdoque. Sinécdoque. Más muy importante que nosotros podamos entender esta figura literaria. Sin esto usted no puede tener una correcta interpretación. La sinécdoque. Ocurre la sinécdoque cuando el escritor apunta una parte por el todo o el todo por una parte. Por ejemplo, si yo digo, fuimos el fin de semana pasado con el hermano Billy y compramos 200 cabezas de ganado. No compramos solamente las cabezas, compramos la vaca completa. Pero indicamos esa parte por un todo. 200 cabezas de ganado refiere a 200 ganados, a 200 vacas. Eso es la figura de la sinécdoque. Ejemplo de una sinécdoque, algo muy importante, hermano, en el griego. Esto viene a la posición sum, sino es sum, con una preposición que indica conjuntamente. Y doque o doqueo es comprender. Da un sentido de comprensión, le da nombre a esto. Va a buscar Salmo 16:9 para ver esta figura de la sinécdoque. Salmo 16:9 y Lucas 2:11. Salmo 16:9, Lucas 2:11, la figura literaria de la sinécdoque.
donde apunta una parte por el todo o el todo por una parte. Salmo 16:9. ¿Quién lo tiene? Léalo, hermano. Se alegró por tanto en mi corazón y se gozó mi alma. Dice, David dice, se alegró mi alma. No solamente el alma, su corazón, su espíritu, todo su ser. Está poniendo alma como un todo. Por eso dice, apuntando una parte por el todo. Una parte de mí es el alma. Pero aquí David está apuntando como su alma, como el todo de su ser. Su corazón, sus entrañas, su espíritu, su carne, todo. Venga, está apuntando a una parte por el todo. O el todo por una parte. Lucas 2:11. Aquí lo tiene Lucas 2:11 para ver otro ejemplo de la sinécdoque. Si hermano, agradezco a los hermanos que están apuntando, me dejan saber si lo puedo dar un poco más, no da tiempo de apuntar todo. Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 2:11. Lucas 2:11. Aquí hay unos hermanos. Pero la sinécdoque básicamente eso apunta una parte por el todo o el todo por una parte. Otra figura literaria es el apóstrofe. El apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? El apóstrofe es cuando algunas palabras, escuche esto, muy importante, mala interpretación en este asunto, sobre todo, hermano, la teología liberal. Tenemos que estar muy claros en esta figura literaria para poder contrarrestar esa teología liberal, hermano. Muchas iglesias están en esta teología liberal. Cuando algunas palabras son dirigidas a una persona ausente o muerta, escuche, o algún objeto sin vida, o una idea abstracta como si tuviera vida o pudieran oírla. Sobre todo David, vamos a estar buscando Segunda de Samuel 18:33, versículo central sobre lo que es el apóstrofe. El apóstrofe viene del griego apo, que indica de o desde, y trefo, volverse. O sea, yo estoy hablando con ustedes. Pablo dijo, está hablando a los corintios, Pablo, iglesia de Corintios, está hablando a los corintios, y le está hablando en el momento, dice, ¿dónde está muerte de tu aguijón? La muerte es una cosa abstracta, o sea, cambió de posición, se volvió. Estoy hablando con la iglesia y ahora le hablo a la muerte, una cosa abstracta. Muerte, ¿dónde está tu triunfo? ¿Dónde está tu aguijón? Eso se refiere a una apóstrofe. Por tanto, es una realidad decir que la Biblia se consulta a los muertos. No. Lo que está hablando es de una figura literaria que es el apóstrofe para darle sentido a la palabra de Dios. ¿Quién tiene ya Segunda de Samuel 18:33? Segunda de Samuel 18:33. Ahí David hablándole a su hijo muerto, el dolor que tenía. Vamos a ver esto en detalle. Segunda de Samuel 18:33, hermano José. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. ¿Está David consultando a los muertos? No, está manifestando su dolor. Él no tiene una conversación con su Dios, sino una forma de expresión, una figura literaria que es la apóstrofe. El dolor es tan grande, hermano. Yo no he pasado por ese dolor y yo espero irme primero con mis hijos. Es algo, yo no lo he experimentado, pero debe ser algo desgarrador. Y esto me está manifestando su dolor. Y recordemos que en ese momento el rey David estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No es que estaba consultando su momento, una figura literaria para darle sentido a la escritura. Otro versículo, Mateo 23:37. 23:37. Mateo 23:37, para ver otra apóstrofe, otra figura literaria, donde cambia, se dirige la conversación a una cosa abstracta, a una persona ausente o una persona muerta. Sobre todo el apóstol Pablo usaba mucho, sobre todo la segunda carta de Corintios, un hombre invisible. Él hablaba de la procreación, en un momento le hablaba, ¿y dónde está tu hombre? Hermano, ¿usted sabe por qué se usó, por qué Dios, el Espíritu Santo, usó estas figuras literarias en la Biblia? Para poder explicar explícitamente lo que quería comunicar.
día yo puedo estar en esta clase aquí, damos esta conferencia, y si usted no entendió algo, usted me llama y clarifica la duda. En ese tiempo no había eso, hermano. Pablo, sobre todo Pablo, cuando exponía algo en la iglesia de Corinto y la iglesia de Efesios, él ponía ejemplos ya como si hubieran dudas sobre lo que él estaba hablando. Es un ejemplo para nosotros que ponemos la palabra de Dios. Y Pablo ponía todos estos personajes, hablaba de la iglesia de Corintio, pero este hombre visitó, no está tu sabiduría, hombre, no estaba allí. Era clarificando las dudas, porque Pablo salía de ahí y estaba a 80 o 90 kilómetros, era imposible comunicarse con. Oye, Pablo, ¿qué fue lo que quisiste decir ayer? Era muy explícito. Vamos a leer, lo tiene, hermano. Mateo 23:37. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste? Aquí tenemos dos figuras literarias. Tenemos, dice, apóstrofe dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Jerusalén no puede matar a nadie. Keikora, tú que matas a los evangelistas. La ciudad no puede matar, es las personas de esa ciudad. Eso es una apóstrofe. Y dice, ¿cuántas veces dice guardarlo? ¿Cómo la gallina guarda su polluelo? Hermano, Debajo de la sala. debajo de la sala. Una símil, con toda reverencia voy a decir esto. No es que Dios es una gallina, que nosotros somos pollitos. No, es una símil, una comparación para que el pueblo vea con cuánto amor Dios ama a su pueblo, sobre todo a Israel. Esa figura símil, literaria, solamente yo con mirar cómo la gallina arrolla su pollo lo veo para simbolizar el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Eso es una símil. Ahí vemos dos figuras, muchas veces en un solo versículo vemos dos figuras literarias. Pasamos a la próxima, la hipérbole. La hipérbole. Escuchen. ¿Qué es la hipérbole? Muchos teología liberal dicen que hay muchas mentiras en la Biblia. ¿Por qué? Porque no entienden esta figura literaria que es la hipérbole. Escuchen. Hipérbole significa la exageración de una idea. Exageración. No debe ser entendida como una mentira. La hipérbole exagera de una manera evidente para dar énfasis al pensamiento. O lo pone muy grande o lo pone muy pequeño. Vamos a estar viendo varios versículos sobre esto, pero hiper, en el griego, hiper es más allá. Hiper. O sea que hay una teoría calvinista, pero hay una teoría calvinista moderada, y hay una que es hiper calvinista. Va más allá de lo que Calvino quiso trazar sobre la interpretación, va más allá de lo que fue Calvino. Eso es hiper, ir más allá. Vole, en griego es palo, es lanzar. O sea, es como usted pueda lanzarlo más allá, una exageración. Eso es lo que se refiere una hipérbole, una exageración, pero no debe ser entendida como una mentira, sino para dar énfasis al pensamiento. Juan 21:25, no vamos a leerlo, pero Juan 21:25 dice que si se escribieran todo lo que habló Jesucristo, no habría el libro de todo el mundo que contenía las palabras que él dijo. Hermanos, es una hipérbole, es una exageración, no es literalmente así, es una hipérbole. Sí, Jesús hizo grandes cosas y Jesús habló mucho. Pero estoy más seguro, nosotros tenemos esta congregación un hombre que tiene 91 años. Ese hombre, estoy más seguro que habló más que Jesús, vivió más que Jesús. Es una exageración para que nosotros veamos que cuánto enseñó Jesús a sus discípulos, cuánto enseñó a su iglesia naciente. Por eso es la hipérbole. Pero vamos a leer este, Salmo 6:6, Salmo 6:6 y Mateo 19:24. Salmo 6:6, Mateo 19:24, para ver los ejemplos de la hipérbole. La exageración desmedida, pero que no llega a ser mentira, sino para dar sentido al pensamiento. Salmo 6:6, ¿lo tienen? Ya, hermano, Me he consumido a fuerza de gemir. Toda la noche inundo de llanto y leche. Niego mi cama con mi lágrima. Hermano, inundaba su cuarto con lágrimas, imposible. Es para dar sentido al pensamiento de que estaba sufriendo desmedidamente. Dice que inundaba su habitación con las lágrimas. Imposible, hermano. Imposible. Eso es una figura literaria bíblica, es la hipérbole.
una exageración para dar sentido al pensamiento. O sea, este hombre de verdad estaba sufriendo mucho. Dice que inundaba el cuarto con sus lágrimas. Eso es una hipérbole. El otro versículo, en Mateo 19:24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hermano, no sé de dónde han sacado que en la puerta de Jerusalén había una puerta pequeña que le llamaban la aguja, y el camello tenía que arrastrarse para poder entrar. ¿De dónde sacaron eso? ¿Sabe por qué? Lo vamos a decir ahorita. Porque no van al contexto de ese versículo. Ahí está hablando de un joven rico, escucha el contexto, está hablando de un hombre, de un joven rico que no quiso dejar todas sus propiedades para seguir a Cristo. Si yo, y ese hombre, hermano, se apartó de Cristo, no, toda mi propiedad va a seguir, no, se fue. Si yo digo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja literal, porque Pablo usaba aguja en el Nuevo Testamento para coser las tiendas, una aguja literal, lo que tenemos hoy día. Si yo estoy diciendo que es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, que entre un rico reino de los cielos, estoy diciendo que puede entrar. No, lo que esto me dice que no. Un rico que ponga su corazón en la riqueza no va a entrar al reino de los cielos. O sea, es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja. Por tanto, un imposible, no solamente un rico, un hombre que no ponga su fe en Cristo y obedezca a Cristo, entre al reino de los cielos. Está hablando de un imposible, una hipérbole, una exageración para dar sentido al pensamiento. O sea, en otras palabras, así Jesús dijo en otras palabras, vamos a hacer una paráfrasis. Como es imposible de que un camello tan enorme entre por el ojo de una aguja, así de imposible es, o sea, imposible, una persona que ponga su fe, su esperanza, su amor a la riqueza, entre en mi reino. Eso es lo que dijo Jesús en otras palabras. Y yo he visto, hermano, hasta comentarios de teólogos grandes diciendo que hay una puertita pequeña, hermano, en tiempo, en este contexto eso no existía. No existía esa puerta. Está hablando aquí de una, porque no entienden lo que es una figura literaria, la hipérbole. Pasamos a la otra, personificación, otra figura literaria. ¿Qué es la personificación? Existe cuando características personales se atribuyen a los animales, las plantas o las cosas sin vida. Esta figura se conoce también con el nombre de prosopopeya. Cuando usted diga personificación o prosopopeya, está hablando de la misma figura literaria. Isaías 55:12. Yo me leí Isaías 55:12. Mientras van buscando, la persona que están hablando puede ir anotando la definición de la personificación. Aparte de eso, hermano, esta presentación va a estar en nuestra página, pero lo voy a dar al final, para que usted pueda ir allí a partir de mañana y pueda ver todo lo que discutimos aquí en el día de hoy, para que pueda hacer un repaso de este PowerPoint que hemos preparado para esta conferencia. Personificación, Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Los árboles pueden cantar, los árboles pueden dar palmadas, no, una personificación. O sea, diciendo, si los árboles, yo digo que pueden cantarme como ustedes, que son mis hijos, que son seres humanos, que son seres pensantes, que sí pueden cantar, que sí pueden palmar, está personificando a los árboles como si fueran personas. Una personificación. Dice que cantarán los árboles y darán palmadas. Otra figura literaria es la paradoja. ¿Y qué es la paradoja? Cuando alguien expresa algunas verdades aparentemente contradictorias en una sola oración, o muy cerca la una de la otra. Y escuche, en las enseñanzas de Jesús hay muchas paradojas. Marcos 14, 61 y 62, para que hagamos el ejemplo de una paradoja, esta figura literaria que nos da más amplitud en la correcta interpretación de la Biblia. Marcos 14, 61, 62. Ese es un ejemplo de una paradoja. Aquí lo tiene, lo puede leer. Marcos 14, 61, 62. Mas él callaba y nadie respondía. Jesús, un sacerdote, lo volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Hijo? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viviendo en
las nubes y viniendo en las nubes del cielo. Está haciendo la gran verdad. ¿Tú eres hijo de Dios? Una pregunta, sí. Lo verás bien. Pero si tú estás ahí, no hablas de las nubes. Es una paradoja que Jesús usaba. Otra es el eufemismo. Eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? Es un modo de seguir con disimulo y decoro ideas cuya expresión franca y literal resultaría demasiado dura o malsonante. Suavizar lo que se está hablando. Cosas muy fuertes. Por ejemplo, dice que el rey David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, dice que entró a una cueva y sus vestidos cubrieron sus pies. Está hablando, hermano, de una necesidad básica. Estaba evacuando. No decir, y entró Saúl a evacuar a la cueva. Su túnica cubría sus pies. ¿Por qué? Porque tenía que bajarse la túnica y cubría sus pies cuando se ponía un día para defecar. Por tanto, eso es un eufemismo. O sea, un disimulo, un decoro de ideas cuya expresión franca, si yo digo, mira, entró, pero es un poquito fuerte, franca y literal, resultaría demasiado dura. Adán y Eva, dice, y Adán conoció a Eva, tuvo sexo con Eva, la conoció. Cuando los dos ángeles que van a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, aquellos hombres querían conocer a estos ángeles, no conocerlos para darle la mano, más eran homosexuales, querían tener relaciones con estos ángeles que se habían encarnado ahí en Sodoma y Gomorra. Es un eufemismo, disimular con un lenguaje más suave lo que se está llevando a cabo. Por tanto, hermano, cuando leemos estas cosas, cuando entendemos que es un eufemismo, una figura literaria que Dios mismo usó para dar sentido, para llevar un mensaje un poco más suave, podemos entenderlo. Un ejemplo es Génesis 4.1 y el mismo Génesis 19.5. Vamos trayendo Génesis 4.1 y Génesis 19.5, la figura literaria eufemismo, donde se disimula con una expresión más suavizada a lo que originalmente es para llevar un poco más suave el mensaje. Génesis 4.1 y Génesis 19.5. Génesis 4.1. Mira, hermano. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció a Eva, o sea, tuvo contacto sexual y quedó embarazada, quedó encinta. Eso es un eufemismo. Génesis 19.5, ¿qué no tiene? 19.5. Dice aquí, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Estos son los hombres homosexuales, Sodoma y Gomorra, estos dos ángeles, hermano, preciosos, imagino que querían conocer, no conocerlo de nombre, sino tener contacto sexual. Eso es un eufemismo, una figura literaria. Próxima, la ironía. La ironía, hay mucha, mi jefe me dice, ¿sabes qué, cabrón? Lo que pasa es que tú no te molestes conmigo, yo soy muy irónico, muy sarcástico. Y yo, pues, ¿sabes qué? Yo no tolero eso, porque yo soy directo y me gusta que sean directos conmigo. Así que conmigo usted no me gusta eso, porque vamos a chocar. Cuando usted tenga tiempo, usted sea directo, no vaya con sarcasmo ni ironía. Pero esto es una figura literaria bíblica que nuestro Señor usó en las Escrituras. ¿Qué es la ironía? Es la expresión de una idea mediante un sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. Una ironía, usted no quiere decir, pero yo decir, por ejemplo, bueno, hermano, estamos aquí estudiando esto ahora. Irónicamente digo, y como sé que ustedes son todos muy diligentes en la palabra de Dios, que están 24/7 leyendo la palabra de Dios, van a seguir estudiando esto. Estoy siendo irónico. Es una ironía. Vamos a ver un ejemplo de la ironía, vamos al texto bíblico. 1 Corintios, sobre todo Pablo, en el Nuevo Testamento fue el más que usó la ironía. 1 Corintios 4.8, 1 Corintios 4.8 y 2 Corintios 11.5. 1 Corintios 4.8, primer ejemplo de lo que es la ironía. Es la expresión de una idea mediante su sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. No, 1 Corintios 4.8, 2 Corintios 11.5. 4.8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis.
y ojalá reinaseis para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros. O sea, ahora que están poniendo mira, ustedes ya no necesitan, porque están reinando, ustedes están, como dice nuestro hermano cubano, ustedes están sabrosos, ¿para qué? Yo quiero que reinen, para nosotros también reinar con ustedes. Está siendo irónico con la iglesia de Corinto, sobre todo en 1 de Corinto, que es donde más ironía está que vemos en toda la Biblia. Según de Corinto, hermano José. Y pienso que en nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Quiénes son aquellos grandes apóstoles? No está hablando de los verdaderos, está hablando de los falsos apóstoles. Y aquellos grandes apóstoles que ustedes le ponen tanto oído, eso es más fácil de decir, esos falsos, esos cabezones que yo digo, ustedes han puesto oído, que es una ironía del apóstol Pablo, usó mucho en 1 y 2 de Corintios, la ironía, el sarcasmo, usado ampliamente por Dios, segundo por Jesucristo y tercero por el apóstol Pablo. En Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú doctor de la ley, maestro de Israel, y no sabes lo que estoy hablando? Hermano, Jesús fue sarcástico, pero escuche, el sarcasmo bíblico es para estremecer, tocar los corazones para que reaccionen, no para humillar, como a veces usamos nosotros, para humillar a las personas, no, el sarcasmo es para estremecer los corazones y que puedan reaccionar a lo que se está hablando. El sarcasmo, definición, dicho irónico y cruel, por eso la está cruel, con el cual se pretende tocar el corazón del oyente con el fin de estremecerlo, simbrar es hacer vibrar el corazón para que reaccione. Vamos a ver un ejemplo del sarcasmo, hermano, sobre todo, apunte, para poner en su casa, Job, capítulo 38 al 42, es totalmente sarcasmo. Jehová le dice, estabas tú, Job, tú que sabes tanto, estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra, estabas tú cuando le puse el límite al mar, estabas tú cuando creé yo los grandes monstruos marinos, dime, sarcasmo, Jehová está usando sarcasmo con su siervo Job. Job, capítulo 38 al 42, ustedes hermano totalmente sarcasmo de parte de Dios. Por tanto, yo lo estoy usando para que Job pueda entender, Job, estoy hablando yo en Dios Todopoderoso, para estremecer, tocar su corazón, simbrar, hacer estremecer, vibrar su corazón. Otra figura es la fábula. ¿Qué es la fábula? Figura literaria en la que por medio de una ficción, se da una enseñanza moral. En ella intervienen seres inanimados o seres vivos irracionales que actúan y hablan como si fuesen personas. Y anote esto, solamente dos en toda la Biblia. Dos fábulas en toda la Biblia. Apúntela. La primera es sobre Jotán y la segunda es sobre Joás. Jueces 9, 1 al 21. Eso lo va a anotar para calcular después. Y sobre Joás, segunda de Reyes 14, 9. Vamos a leer segunda de Reyes 14, 9. Segunda de Reyes 14, 9. Vamos a estar leyendo para luego a leer. Segunda de Reyes 14, 9. Es un ejemplo de una fábula. Dice, segunda de Reyes 14, 9. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el llano envió a decir al cardo que está en el Líbano. El cardo era como un bejuco, un tipo de ramada. Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hallaron el cardo. Se está hablando como si estos cardos pudieran actuar, hablar como si fuesen personas. Ese que le dije primero de Jueces está hablando 19-21, cuando hay una consulta entre los árboles, entre los vivos, la salsa, para elegir al rey, hablando de personificación a estas cosas inanimadas y son irracionales, que actúan como si fuesen personas. El enigma, ¿qué es el enigma? Es un dicho artificioso e encubierto. Su propósito es precisamente intrigar, despertar el deseo de averiguar lo que se encubre y se usa deliberadamente para probar la capacidad de comprensión de quien lo escucha. Enigma, un acertijo
como que usó Sansón, sobre la miel dentro del león, una adivinanza, pero es para llevarla a ver el tipo de comprensión. Muchas veces pastores y maestros usan este enigma para ver si el pueblo está respondiendo, si el pueblo está estudiando a lo que se está estudiando durante ese tiempo de escuela dominical o de estudio bíblico. Ese es el enigma. Apunte Jueces 14:14, Juan 3:3 y Juan 4:32. Jueces 14:14 y el versículo 18, y Juan 3:3 y Juan 4:32. Jueces 14:14 y 18 y Juan 3:3 y Juan 4:32. Hay ejemplos de enigma. Otra figura literaria son las parábolas. No vamos a discutir mucho sobre las parábolas, porque cuando llevaría tanto tiempo vamos a dar, son simplemente las 3 reglas principales, fundamentales, para usted tener una correcta interpretación de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Jesús explicaba sus doctrinas con parábolas. Doctrina, hermano, enseñanza, imperativo, por parábolas. Muchas parábolas que vemos en toda la Biblia. Pero muy importante esto, sí, anote, las parábolas. Reglas de interpretación de las parábolas, 3 fundamentales. Número 1. Debe observarse el contexto en que se habló la parábola. El contexto debe observarse donde se dijo la parábola. Número 2. Comprender que la parábola normalmente enseña una sola verdad. No hay mucha interpretación, una sola enseñanza, una sola verdad en cada parábola. Y tercero, comprender que muchos detalles de la parábola son incluidos solamente porque son para la narración, escuche, humana o terrenal. Humana o terrenal. Lázaro y el rico no es una parábola, porque la parábola no da nombre, da pronombres, pero no nombres. Ahí se dice Lázaro y el rico. Está hablando de cosas espirituales, eventuales, realidades, pero que al momento no estaban. Fue armado por Dios para dar un ejemplo de lo que se trataba esta historia. No es una parábola. ¿Por qué? Número 1, se da nombre, Lázaro. Número 1. Segundo, es de cosas terrenales. Ahí está hablando de cosas del más allá. Está hablando del cielo, paraíso y infierno. Algo muy importante sobre las parábolas. Por tanto, eso del Lázaro y el rico no es una parábola, es una historia que Dios armó para llevar este mensaje. Y otra cosa que damos aparte que es el simbolismo y el tipo. Muchos problemas, hermanos, con el simbolismo y el tipo de la Biblia. Los tipos de la Biblia. Simbolismo, ¿qué es el símbolo? El símbolo puede definirse como cualquier cosa real y visible que representa algo invisible. La cosa invisible puede ser una idea, una cualidad o una realidad espiritual según la relación entre las dos cosas. Algo muy importante, el símbolo en la Biblia va moviendo y cambiando. Escuchen. Blanco no siempre simboliza paz en el Nuevo Testamento, fue la Biblia. León no siempre simboliza a Jesús, el león de Judá. Sí, pero dice, otro Pedro dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, el simbolismo se va moviendo. El león, en unos ciertos casos, Jesucristo, el león de Judá. En otros casos, león, Satanás. Apocalipsis 9 dice que hay un jinete en el caballo blanco, el anticristo, y va en un caballo blanco. ¿Ves? El símbolo se va moviendo en la Biblia, a diferencia del tipo. El tipo es fijo, algo muy importante. No siempre blanco es paz, no siempre blanco es referencia al Señor. No, dice ahí que el anticristo viene montado en un caballo blanco. O sea, ese es el simbolismo. El tipo. Algunas personas, lugares, objetos, eventos e instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para representar alguna realidad espiritual. Aquellas eran figuras, tipos de estas realidades.
de los antitipos. Por ejemplo, José es un tipo de Jesucristo, porque José fue vendido por los hermanos, traicionado por los suyos, no fue bien recibido. José, en el Antiguo Testamento, tipificaba a Jesucristo, que es el antitipo. El tipo es el que está allá, que está apuntando a la gran realidad, a la gran verdad espiritual que está señalando. Cuando Cristo llegó, Cristo es el antitipo de aquello que era José. El tipo y el antitipo siempre es fijo, nunca se mueve, sobre todo se refiere a Jesucristo, realmente el tipo. El tabernáculo era un tipo de Jesucristo. La serpiente levantada en el desierto era un tipo de Jesucristo, igual el símbolo. No siempre la serpiente de Satanás, es un símbolo. Pero ese tipo que se levantó en el desierto era representativo, un tipo de Jesucristo, que va a estar levantado también en la cruz del Calvario. Ese es el tipo. Ahora, también tenemos unas figuras, hermanos, que son las conjunciones. Vamos a discutir un ejemplo para que usted vea lo importante de esa pequeña conjunción. Esto es algo, hermano, que dentro de la hermenéutica no se toca mucho. Inclusive, profesor, inclusive ni en los seminarios. No sé si en su currículo ustedes están ahora tomando conjunción. No se toca la conjunción. Y si yo no estoy claro lo que es una conjunción, cuando es afirmativa, cuando es de continuidad, cuando es explicativa, cuando es copulativa, vamos a ver la copulativa solamente hoy para que usted vea. Son 3.224 conjunciones. Pero en la Biblia, 18 son las más utilizadas. Vamos a verla solamente, pero vamos a discutir la copulativa. ¿Qué es la conjunción? Las conjunciones son vocablos que sirven para conectar o relacionar palabras, frases, cláusulas, oraciones e inclusive párrafos. Clases de conjunciones: copulativas, consecutivas, causales, explicativas, adversativas, adición, distributivas, disyuntivas, adjetivas, accidentón, temporales, condicionales, concesivas, comparativas, modales, finales, locativas, enfáticas, sustantivas, polisídento. Vamos a discutir esto, hermano, para que usted vea Génesis capítulo 1. Es una tesis que yo sé con una conjunción copulativa. Vamos a discutir esa de Génesis 1. Y cuando yo digo Billy y José Otero, es una conjunción copulativa. Está uniendo a Billy y el pastor José Otero. Hoy y mañana iremos. En Santiago no tenemos yo no diría un error, porque a veces decimos que hay errores y tenemos que entender que los que tradujeron la Biblia no eran ignorantes a los textos originales. Pero en Reina Valera 60 dice ahí, hoy y mañana iremos. No, el texto le dice hoy o mañana. El mañana es indefinido. Puede ser mañana, puede ser el próximo domingo, puede ser el próximo mes, indicando continuidad. Pero para usted vea la diferencia de una conjunción tan pequeña como la y, lo que indica esta conjunción. Génesis 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a tener la I copulativa marcada en rojo. 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fuera luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena. 5. Y llamó Dios a la luz día. Y llamó Dios a la expansión cielos, el 8. 10. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y sean por lumbreras la expansión de los cielos, el 15. 17. Y los puso Dios en la expansión de los cielos. 18. Y para señorear en el día y en la noche. Y fue la tarde
y la mañana el día cuarto. Y Dios los bendijo diciendo, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y creó Dios al hombre a su imagen. 28. Y los bendijo Dios. 29. Y dijo Dios. 30. Y a toda bestia de la tierra. 31 final. Y vio Dios todo lo que había hecho. Era bueno en gran manera. Como lo hace conocido, hizo Dios. Ahora, esta ahí, copulativa, que va uniendo una cosa con otra, en este caso es polisídeno. Cuando en un texto bíblico, en un capítulo, aparece más de 2 veces, es polisídeno. ¿Qué está reflejando esto? Está ahí, primeramente, continuidad. ¿Qué es la continuidad de lo que Dios está haciendo? Número 2, persistencia. Persistencia. Número 3, responsabilidad. Armado secuencialmente y cronológicamente. Yo sé esto por una tesis mía, un estudio de análisis bíblico. Una tesis declarando que fuimos creados, que es creación de Dios, todo lo que vemos. Porque esa ahí marca continuidad, responsabilidad, secuencia y cronología en la creación de Dios. Esto no fue algo que vino del gran boom, es una transmutación más imposible. Aquí está explicando lo que es la creación de Dios. Esa pequeña ahí que va uniendo, enlazando una oración, un versículo con otro, continuidad, responsabilidad de Dios y armado secuencialmente y cronológicamente esa pequeña ahí que muchas veces la pasamos por ahí. Miren todo lo que hace esa pequeña ahí, esa conjunción copulativa, polisídeno, porque aparece más de 3 veces con un versículo con ese pasaje que estamos leyendo. Otro ejemplo, tenemos Génesis 22, para que usted vea otra conjunción copulativa, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Mira aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esa ahí está marcando una continuidad, una responsabilidad, una secuencia, una cronología. Todo en un orden. Porque él fue obediente, porque él se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Escuchen, si Dios hoy hermano, yo con el corazón en la mano, me pida un hijo mío, quizás yo no vaya inmediatamente con este hombre. Lo digo con el corazón en la mano. Quizás no vaya tan inmediatamente con este hombre obedeció a Dios. Aquí vemos la conclusión, esa pequeña ahí, como nos da la amplitud de este texto de Génesis 22. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Sí, una secuencia, una responsabilidad, porque sigue obedeciendo, esa ahí está marcando una continuidad, un orden cronológico. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Esa pequeña ahí, esa función copulativa, polisídeno, como nos da la amplitud cuando entendemos que eso es una figura literaria que se llama conjunción. Muy importante esto de la conjunción. Otra copulativa, también, Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, es una conjunción copulativa, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, por tanto, otra conjunción, pero es consecutiva, no discutidora. Por tanto, nosotros también. ¿También qué? Nosotros también qué? Teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Pero aquí en esta conjunción copulativa, ¿también qué? Si yo no voy más atrás al capítulo 11, no puedo entender esa conjunción
copulativa también que 11, capítulo 11, los dos últimos versículos. Por eso decimos, hermanos, que las particiones de los capítulos y versículos de la Biblia no son inspiradas. Aquí vemos que no hay continuidad. Se supone que este versículo fuera parte del final del 11 para poder entender. Esto es lo que se llama el contexto inmediato. Versículo 11. Miren, dice el 39. Y todos estos, capítulo 11 hablando sobre los héroes de la fe: Abraham, Moisés, Sara, Abel, y esto y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Que no recibieron a su Salvador el Mesías, que no lo vieron a distancia, no recibieron. El 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos hechos perfeccionados aparte de ellos. Por tanto, nosotros también, como ellos hicieron, despojémonos de todo peso que nos hace. No está diciendo que Moisés, Sara me están mirando a mí, ellos no son mis testigos son mi esposa, mis hijos, mis hermanos de la congregación, el mundo que sabe que soy ministro de Dios y lo de Dios está, esa es la nube de testigos. O sea, en otras palabras, ese también es, así como ellos también tuvieron su nube de testigos, tuvieron a su esposa, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a su comunidad, ellos tuvieron sus testigos. Nosotros también hoy día tenemos una gran nube de testigos que nos están mirando. Y eso que es ministro, hermano González, mira, y eso que es profesor de hermenéutica de la Universidad Cristiana, mira, y dice que cristiano, esa es la nube de testigos. Por tanto, nosotros también, como ellos, despojemos de todo peso del pecado que nos hace. Esa función también me da una amplitud sobre ese contexto para poder entender para lo que se refiere. Muchos hermanos, yo he oído capaz de decir que ellos son una nube de testigos. No, ellos están en el descanso. Vamos, ellos están esperando. Ellos están en la presencia de Dios, pero están en el reposo. Lo están observando. ¿Sabe por qué, hermano? Que pasó una vez comentó esto sobre algo, de que muchas veces no, es que tu mamá está en el cielo mirando. Te está hablando, hermano, si yo tengo que hacer a mi mamá viva, pero si mi mamá muriese, no estuviera en el cielo mirando a mí porque estuviera sufriendo, viendo tantas cosas. Si no hay lágrimas, no hay sufrimiento, ¿cómo va a estar observando, hermano? No. Aquí está hablando que nosotros también, por eso tuvieron nubes de testigos que nos miraban y que nos señalaban, nosotros también hoy día tenemos esa gran nube de testigos, ¿verdad? Hermano, increíblemente, sobre todo, nuestros hermanos en la iglesia. Fue nuestra primera gran nube de testigos que están apuntando. Entonces podemos entender con esa pequeña conjunción copulativa tan bien. Ahora, entramos a lo que es la hermenéutica. Hermenéutica. 4 pasos principales sobre la hermenéutica. Número 1, analizar el contexto original en que fue escrito. Cuando yo tomo una porción bíblica, yo tengo que ver primero el contexto que se escribió. El libro de Jueces, no había rey, primero el contexto, no había reyes, eran los jueces que gobernaban, era un tiempo de muchas guerras, de muchas batallas. Yo veía el contexto, eso es primero el contexto en que fue escrito ese libro que usted está estudiando. Número 2, analizar el significado lingüístico del texto. Hermano, no es que usted sea un experto en griego o en hebreo, pero tener básicamente un buen diccionario que pueda las palabras centrales y claves, pueda usted decir, aquí está hablando del ayuno, ese contexto del ayuno de esto, usted puede llegar a una interpretación más correcta. Hay que analizar el significado lingüístico del texto, lo que se está hablando ahí, el tema central de ese versículo o porción bíblica que está estudiando. 3, interpretar el texto bíblicamente y teológicamente, no dogmáticamente, no personalmente, no a lo que yo crea. Hermano, dice el doctor Pérez Millo, que muchas veces queremos coger el texto bíblico, cogerlo con los pelos y traerlo para nosotros creer. No, es lo que Dios dice. No lo que dijo, lo que Dios dice, porque esta palabra es eterna. Yo tengo que hacer mi interpretación bíblica, teológica y cristocéntrica. Pero que usted estudie, si usted no ve a Cristo, no ha estudiado. No importa Génesis 1, si usted no ve a Cristo allí, no tiene una correcta interpretación de la Biblia, porque allí estaba Cristo. No importa lo que usted estudie de la Biblia, usted busque allí a Cristo. Ahí está Cristo, el Logo de Dios. Número 4, y muy importante, aplicar el mensaje en el contexto en que vivimos. Era un contexto, yo tengo otro contexto, yo traigo ahora eso, aplicando a mi contexto. Yo estoy viendo con el hermano Toledo, que no se le comentar, hermano, fuera de serie.
comenta lo que es el sentido original, aquel contexto que estaba allá. Ese comentario, estos teólogos, de una manera magistral, han comentado eso en el sentido original, en aquel contexto. Hacen un puente entre aquello y donde estamos nosotros. Y está el puente ahí. Y está el contexto actual. Sentido actual. Una teología, una interpretación tremenda. Eso es interpretación. Aplicar ese mensaje en aquel contexto, que había un contexto, había una aplicación para aquello, pero hoy en día es una aplicación también, porque es la palabra de Dios, la palabra de Dios es eterna, hermano. Es eterna, es viva y eficaz. Yo tengo que buscar aquel contexto de Israel, 4.000 años atrás, pero en este contexto mío, ¿cómo yo puedo aplicar eso? Si usted analizó el texto original, si usted analizó el lenguaje, lo que es lingüístico, teológicamente y bíblicamente, pero no puede aplicarlo, hermano, está poco sentido bíblico. No está completo porque no hay una aplicación al contexto actual. Esos son los 4 pasos principales de la exégesis. El análisis del texto original, ¿qué es eso? Analizar el contexto histórico. Tiene que tener buenos comentarios, buenas enciclopedias de historia en ese contexto histórico, que fueron los eventos que estaban pasando en ese pasaje bíblico, sobre todo en el Viejo Testamento, qué estaba pasando. En el Nuevo Testamento, la dispersión de la iglesia, ese reino romano, cómo regía, cuáles eran los reglamentos, las leyes, para poder entender ese contexto histórico. Segundo, análisis del contexto cultural. La cultura cambia. Inclusive el idioma, hermano, el idioma español cada 31 años cambia. Yo discutí la otra iglesia nuestra, que es Reina Valera, la primera Biblia que tiraron ellos. La palabra líder no existía en el español, en castellano. Y hoy día, usted lee Reina Valera, sobre todo la carta de Tito, y primero que dice el líder de la iglesia. Porque ha habido cambios, cada 31 años los idiomas cambian. Análisis lingüístico del texto, ¿qué es? Estudia el aparato textual. El aparato textual, hermano, es una concordancia que le da las palabras clave en los idiomas originales. Segundo, estudio de la semántica. Estudio de la semántica, que es la formación de las palabras. Etimología, ¿de dónde procede esa palabra? Por ejemplo, el pueblo de Israel, después del exilio, adoptaron mucho el lenguaje caldeo, babilónico. Cambiaron los nombres de los meses de las personas. Por eso tengo que ver la procedencia de esa palabra y buscarla en aquel contexto que significaba. Si yo estoy leyendo Zacarías, estamos viendo en nuestra iglesia local, Zacarías, hay ciertas palabras caldeas ahí. Yo tengo que ir esas palabras caldeas para poder tener una interpretación correcta. Si no hago eso, no entender lo que estaba pasando en esa situación. Y puedo entender que es un lenguaje que no era hebreo, que era caldeo. El estudio de la morfología, la formación de las palabras. ¿Cómo se forman las palabras? Estudio de la síntesis, la unión de una oración con otra. Interpretación bíblica y teológica, ¿qué es? Resumen del mensaje principal del texto. Yo leí una porción, y busco el mensaje principal que me dice ese texto a mí. 2. Procurar obtener una interpretación teológica y bíblica del texto. Walter Casey Jr. en el Instituto Teológico de Texas, más grande que hay aquí en Estados Unidos, dijo a los oyentes en una graduación, a pastores que, ¿verdad?, prospecto para pastores que estaban graduando, dijo: el único consejo mío es, digo así, el único consejo mío es que ustedes, cuando prediquen la palabra, no saquen el dedo del texto bíblico. Cuando nos paramos a predicar la palabra, es a predicar la palabra. No es a bromear, no es a chistear, no es a hacer payasadas como he visto tantos payasos. Que den gracias a Dios que estamos en la dispensación de las gracias de la iglesia, porque en el Viejo Testamento quedaban fulminados en el altar. Enfocado en el texto bíblico, exponer, explicar, descifrar lo que está aquí. No es mi idea, no es yo dar testimonio de lo que pasó 20 años, no, es el texto bíblico. Hoy día vemos personas que leen el texto bíblico y de lo menos que usted yo toda la predicación es del texto bíblico. No, que aquello, y impulsar, no. Usted dedíquese a exponer la palabra de Dios. No quite su dedo del texto bíblico. Manténgase ahí. Eso se refiere a una interpretación teológica bíblica del texto. Muy importante esto, hermano. Aplicación en el contexto actual. Vamos a buscar una aplicación. Escuchen.
reflexionar acerca de lo que acontece en nuestras propias vidas, sociedad, país, comunidad, iglesia y la familia. Eso que se está hablando aquí, ¿en qué está afectando a mi vida personal? Oh, estoy bien, a mi iglesia, a mi familia, a mi comunidad. Buscar la aplicación, quizás no sea la aplicación para usted específicamente, pero a mi iglesia está pasando esto, espérate, esto pasó en el pueblo de Israel. Es un ejemplo ahí, y consultamos esto por la palabra de Dios. Buscar la aplicación. Número 2, buscar formas concretas de aplicar lo que hemos aprendido. Concreta, individual. No yo tomar la Biblia, hermano, y leer algo aquí y estudiar la Biblia a mi esposa. No, tengo que edificarme yo. Primero. Yo como líder de mi casa, como sacerdote, aplicarme a mí, que yo poder enseñar a mi esposa, a mis hijos, o a mi congregación. A eso se refiere. Buscar de forma concreta, o sea, individual, yo personalmente, cómo aplicar lo que he aprendido en la palabra de Dios. Básicamente sería de esta manera, hermano. Ya que el mensaje central de Juan 3:16, por ejemplo, ese es el texto que usted está estudiando, anota aquí el pasaje central, lo que usted descubrió en ese texto bíblico. Yo debo, o nosotros debemos, anota aquí la aplicación. Siempre que usted haga un estudio bíblico, sea para la escuela dominical, usted tiene que llegar ahí. Yo tengo que hacer una aplicación a mí como ministro, como pastor, como evangelista, como maestro bíblico, como expositor de la Biblia, buscar la aplicación del texto. No, pues si usted hizo un ejercicio, hizo todo ese ejercicio y no hizo una aplicación, no hizo nada. Tiene que llegar a una aplicación. Cuando usted tiene todas estas herramientas, hermano, llega el sentido más amplio, el sentido amplio de la Escritura. ¿Qué es el sentido amplio? Es un conocimiento más completo, que quizás el mismo autor no puede entender. Daniel escribió una profecía poderosísima, Daniel. Usted el capítulo 12 de Daniel, él quería saber más. No, sella el libro. Esto no corresponde a ti. Es más, tú irás y morirás. Pero tu día va a venir, y yo básicamente no está hablando de esos últimos versículos de Dios. Pero yo te resucitaré entre los muertos. Pero esto que esta revelación no corresponde a ti poder entender la completa. Yo solamente transmite lo que yo estoy dando. Eso es la revelación progresiva de la palabra de Dios. Progresivamente. Cosa que ellos no entendieron. Hoy nosotros, cuando ustedes tengan lo perfecto, cuando venga lo perfecto, la Biblia, el canon bíblico, que es la palabra perfecta, que no hay revelación nueva, porque todo está contenido aquí. En cuanto a palabra de Dios, yo no necesito más nada, hermano. Todo lo que yo necesito para mi vida está aquí. Todo está aquí. Esto es lo perfecto que Pablo habla. Por tanto, yo necesito algo para el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento yo busco la aplicación. Cuando yo busco eso es el sentido más amplio. El uso del sentido más amplio. Hoy día, muchas personas lo usan para ellos endiosarse. Bueno, si usted ha sido bendecido, usted tiene que la palabra de Dios, usted comparte ese conocimiento. Ese sentido más amplio. Por eso Pablo dice, edificados los unos a los otros. Edificados los unos a los otros. Criterios del uso del sentido pleno. No sustituye la exégesis histórica, sino que debe entenderse como un desarrollo de la misma. Por tanto, si yo hago una exégesis primeramente histórica, no puedo llegar al ser superior. No puedo llegar a un sentido más amplio si no voy a lo básico. Si al otro lado hay un tesoro, yo estoy en esta orilla de aquí, y hay un puente, yo tengo que usar primero el puente para llegar al tesoro. Por tanto, yo tengo que estar aquí primero en lo básico, en el puente, para poder llegar a ese tesoro, a ese sentido más amplio, el sensus plenior. 2. No puede hablarse del sentido más pleno si no se ha determinado el sentido literal y básico. Yo tengo que entender primeramente cuál es el sentido en ese contexto para poder llegar al sentido más amplio, el sensus plenior. 3. El sentido pleno de un texto debe ser homogéneo, o sea, de la misma cualidad, con el sentido literal del mismo, no puede salirse de ahí. No es algo nuevo que usted va a añadirle, no, del mismo texto usted saca algo más amplio. Usted no va a añadirle nada, del mismo texto usted va a ampliar. Como cuando usted está leyendo la Biblia y le aplica una lupa, usted está ampliando esa letra y lo ve más claramente. Eso es el sentido más amplio. 4. Distinguir entre el sentido pleno y una acomodación del mismo a una interpretación que Dios nunca intentó dar. O sea, usted no diga lo que Dios no dijo. Usted no diga lo que Dios no dijo. Si Dios me dice hasta aquí,
Yo quiero saber, hermano, cómo es la Nueva Jerusalén. Voy a Apocalipsis 21. No necesito que ningún cabezón charlatán me diga a mí que fue al cielo y vio estas cosas. No, eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Dice, hay de aquel que añada o le quite esta palabra. Y hay libros más vendidos, nosotros trabajamos directamente con los editoriales. Los libros más vendidos, lamentablemente, un informe que me envió el pastor Pérez Millo hace como un mes atrás, en España se están regalando las Biblias porque no se venden. Pero el libro 4 horas en el infierno, bestseller, más vendido. 2 horas en el cielo, la gloria de Dios, más vendido. Y hablando cosas allí que no están en la Biblia, hermano, no pierda el tiempo, no bote su dinero en esa basura. ¿Usted sabe de la Biblia? Está aquí su palabra. Yo quiero saber lo que pasa en la tribulación. Voy a Apocalipsis 6 a 19. De 6 a Apocalipsis 6 a 19, ahora ¿qué va a pasar? No puede ser otra cosa. No, una revelación nueva que no me lo va a pasar. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a marcar todo Biblia. ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Tú eres un cabezón. Y tú eres un charlatán. Defensa, hermano, defensa. Epagonizomai de Judá. Defender la palabra de Dios. No necesitamos otro. Estas personas hacen eso. Traen, le añaden algo a la palabra de Dios. Los escribas, 10 mandamientos de Jehová Dios. Ellos añadieron 654. 654 mandamientos que Dios nos había dado, que quebrantaban la ley de Dios, añadiéndole cosas a la palabra de Dios. Importancia y ventajas del sentido, importancia de un estudio profundo y llegar a ese sentido más amplio. ¿Qué es lo importante de eso? Destaca y resalta la sabiduría y bondad divina. Usted ve todo el amor, el poder de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, más ampliamente. Hermano, cada vez que usted va adentrándose la palabra, usted cada día va amando más a su Salvador, porque lo va conociendo más. Sabe el gran favor, el gran regalo inmerecido que le dan nosotros, hermano. Voy entendiendo y tengo ese sentido más amplio. Número 2, establece conexión entre los dos testamentos. No puede decir una cosa ya y yo he interpretado la otra. Yo siempre digo en la iglesia la unidad de toda la Biblia. La unidad de la Biblia. 3, tiene un valor apologético como defensa y justificación de nuestra fe. Mientras más centrado yo estoy en la palabra, más conocimiento, más firme estoy en la defensa del Evangelio. Más seguro estoy, más firme estoy en la defensa en lo que he creído y en quién he creído. Eso es el sentido más amplio. 4, justifica la exégesis e interpretación histórica, doctrinal y teológica del texto. O sea, cubre en todas las áreas este sentido más amplio. 5, enriquece teológicamente las escrituras. Por tanto, tiene más significancia para mí cuando puedo entender más el texto bíblico. Y más sano. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Transmisión de la palabra de Dios. Autor divino comunica al autor humano. Esto es muy importante, hermano. El autor humano, el texto original de las escrituras. Viene entonces lo que es copias del texto original. Vamos a estar viendo este diagrama más claro. De las copias del texto original para lo que es la crítica textual. Vamos a estar explicando más adelante. Vienen las traducciones. Las traducciones viene la traducción al español, lo que tenemos nosotros. Y ahí entonces estamos nosotros, el lector contemporáneo. Escuchen. Desde el autor divino, que es Dios, lo comunicó al autor humano y entonces él plasmó en un escrito ese texto original de las escrituras. Hasta este evento, eso es inspiración. Dios comunica a su profeta, los profetas escriben en un libro el texto de escritura y es soplada vida esa palabra. Esta palabra es viva. Eso es inspiración. Escuchen. Ahora, de los textos originales, copia del texto original, están los escribas, los copistas, a la crítica textual, eso es transmisión.
transmisión. De la crítica textual a las traducciones que tenemos hoy en español, eso es traducción e interpretación. Interpretación. De aquí hasta la crítica textual, 3 idiomas: hebreo, Antiguo Testamento, arameo, no solamente Daniel, también Marcos tiene grandes porciones en arameo, y griego. Fueron los idiomas que se utilizaron desde el autor divino hasta la crítica textual. Recordemos que aún aquí, aún la Biblia Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, entra en esta fase, pero son los 3 idiomas hasta la crítica textual. Hoy día, yo creo que aquí ninguno de nosotros puede hacer un análisis crítico, porque no dominamos a toda cabalidad estos 3 idiomas. Nosotros podemos hacer un análisis teológico, pero no una crítica textual, no dominamos estos idiomas. Y desde la traducción, sea del inglés al español o de griego a español, estas traducciones que a nosotros les lectores contemporáneos en el idioma español. Por tanto, hermanos, si el texto original fue escrito en hebreo y en arameo, corresponde a nosotros, no ser unos conocedores totales de idioma, pero tener al menos un diccionario. Estamos hablando a líderes y pastores, ministros, tener una idea de esas palabras claves que nos estamos estudiando. El contexto, algo muy importante, hermano, el contexto. ¿Qué es el contexto? Palabras que preceden y siguen al texto. Estas palabras se llaman el contexto porque se encuentran en conexión estrecha con el texto. Vamos a estar explicando eso más adelante. Escuchen. Dios comunica el mismo mensaje a 2 contextos, contexto 1, contexto 2, diferentes, totalmente diferentes, con 2 aplicaciones distintas. Vamos a ver un diagrama. Está el mensaje que comunica a Dios. Ese mensaje comunicado a un contexto. Y ese contexto, ese mensaje, tiene una aplicación. Ahora, Dios comunica el mismo mensaje en otro contexto, y ese otro contexto tiene otra aplicación. Dios comunicó algo en el Viejo Testamento, ese mensaje tenía un contexto que era en aquel entonces, y para aquel entonces había una aplicación. Hoy día, la palabra de Dios que es eterna, bíblica, me habla hoy el mismo mensaje, pero en otro contexto que el actual, y por tanto hoy tiene otra aplicación. El mismo mensaje, 2 contextos distintos, 2 aplicaciones distintas. Hermano, hoy en iglesia, ¿no? Como dicen los nombres, quieren vivir todavía en la dispensación del Dios Testamento. Aquello es un contexto. Nuestros hermanos adventistas celebran el sábado. Eso es un contexto y hay una aplicación. Hoy estamos en otro contexto, requiere otra aplicación. A eso se refiere eso. El contexto. Ahora, escuchen. Las aplicaciones varían de acuerdo con el contexto. Los contextos originales, según, requiere una aplicación a uno. El contexto actual requiere aplicación a otra diferente aplicación. Ahora, escuchen. Dios comunica el mismo evangelio. ¿Oído el evangelio? Muchos de ustedes dicen el protoevangelio del Viejo Testamento, pero es el mismo evangelio. Porque la palabra dice a mí, el evangelio eterno de Dios. Un evangelio. No hay 2, 1. Dios comunica el mismo evangelio en 2 mensajes diferentes. Mira el contexto ahora. En 2 mensajes diferentes, a 2 contextos diferentes, pero la misma aplicación. Escuchen, mira ahora. Dios comunica el mismo evangelio, el mismo mensaje, el mismo evangelio. Lo comunica en ese contexto y tiene aplicación. Dios comunica el mismo evangelio en un mensaje distinto, en un contexto distinto, pero la misma aplicación. ¿Sabe? Algo que suena como contradictorio. El mismo evangelio, pero con otro mensaje, otro contexto, la misma aplicación. El mismo evangelio eterno, otro mensaje, en otro contexto, pero sigue siendo la misma aplicación. Ejemplo de eso, el arca de Noé. El arca de Noé.
¿Qué estaba predicando Noé? El Evangelio eterno de Dios. Entras al arca, ese es el mensaje, el Evangelio eterno. Entras al arca, este es el mensaje, te salvas, en ese contexto. La aplicación, no entra, te pierdes. Hoy la dispersión de la iglesia, predicamos a Cristo, que el arca era tipo de Cristo. Cristo es el antitipo del arca. Mensaje de los mismos evangelios. Vienes a Cristo, en este contexto de la iglesia, aplicación, te salva. No vienes, te pierdes. En el mismo evangelio, dos mensajes distintos, dos contextos distintos, pero la misma aplicación. Los que no entraron en el arca se perdieron, destrucción, pérdida. Hoy día, predicamos el mismo evangelio, pero ahora es, no vienes al arca, vienes a Cristo. Vienes, la aplicación te salva. No lo aceptas, te pierdes. El mismo evangelio, diferentes mensajes, diferentes contextos, la misma aplicación. Ahora, usted hace un estudio contextual, usted tiene su versículo, su porción bíblica que está estudiando. Usted tiene que leer el contexto inmediato para ver si poder entender un versículo, leer el versículo que antecede y el que le sigue. Quizás esos dos versículos clarifiquen ese texto oscuro que usted no está entendiendo. No tiene comprensión todavía, vaya al contexto orbital, lea todo ese capítulo hacia atrás y hacia adelante, lea el capítulo que está antes, el capítulo que está después. Hebreos 10, escuche, Hebreos capítulo 10. Si usted no lee capítulo 9 y capítulo 11, no va a poder entender el mismo. Y le voy a decir más. Si usted estudia Hebreos, pero si antes no hace un estudio de Levítico, no va a poder entender Hebreos. No va a poder entender Hebreos a toda profundidad. Si no hace un estudio primero de Levítico. Eso se llama el contexto orbital. Contexto del libro. Si yo leí Hebreos 10, leo el 9, el 11, pero todavía quedan dudas, leo todo el libro. Ese es el contexto del libro. Contexto del autor. Busco si ese autor escribió otros libros y veo que escribió referente a ese tema que me está hablando en ese sentido. Contexto del testamento. Leo todo el Nuevo Testamento. Si se trata de la carta de Pablo, leo todo el Nuevo Testamento para buscar esa aplicación, o si no, todo el contexto de la Biblia, hermano. Cuando la Biblia habla de algo, eso es unitario en toda la Biblia. La Biblia no va a decir de una cosa aquí y otra cosa allá. Es unidad total la palabra de Dios.